Sellados. Capítulo 5. Dora y Baru. Esta vez, al final se encuentran notas importantes y una exposición sobre el capítulo. Espero que les guste este capítulo y que le den una oportunidad. Los dos no sabían cuánto tiempo habían estado sentados allí, mirando salir el sol mientras comenzaba un nuevo día en sus vidas. Era extraño, pero se sentían renovados ante la perspectiva. Para ellos, la idea de tener algo similar a un nuevo comienzo estaba ocurriendo y era un concepto excepcionalmente atractivo. Mientras se acurrucaban juntos y miraban hacia el horizonte, sintieron que podían permanecer juntos sin moverse para siempre. No era como si ese concepto fuera nuevo para ellos de ninguna manera, y aunque ya habían hecho algo similar durante mucho más tiempo que una eternidad, ciertamente seguía siendo atractivo. Pandora dejó escapar un ligero suspiro de felicidad, completamente contenta con la posición en la que se encontraba actualmente. Si era honesta, entrar en ese sello con Subaru había sido lo mejor que le había pasado en la vida. Lo que ella ganó de esa experiencia fue algo que nunca hubiera esperado obtener en ningún otro lugar. Además, esa misma cosa le trajo más alegría de la que jamás hubiera esperado obtener. Cuando miró a Subaru, que todavía tenía la mirada perdida en la distancia, pudo ver vagamente su sonrisa. Una pequeña sonrisa, una similar a la suya en ese momento, que mostraba claramente lo cómodo que estaba en ese momento. Solo mirar su sonrisa le provocó un escalofrío en el pecho, entre muchos otros sentimientos cuyo significado no podía precisar. Todas esas cosas nuevas que estaba sintiendo eran tan diferentes y únicas para ella, pero le gustaban todas y cada una de ellas. La mejor parte. Todas estaban allí por Subaru. Siempre que pensaba en él, sentía una sensación deliciosa que le invadía el pecho. Ahora que siempre estaban juntos, esa sensación se amplificaba aún más. Amaba cada segundo. Amaba la forma en que la hacía sentir cuando estaba con ella. Amaba su sonrisa. Cada vez que lo veía, su pecho se agitaba y le daban ganas de sonreír también. Le encantaba su voz. La melodía de su voz era como música para sus oídos. Podía escucharlo hablar todo el día, si fuera necesario. También le encantaba la forma en que la escuchaba tan atentamente en una conversación. Siempre que le hablaba, él parecía estar muy interesado en lo que ella tenía que decir. Siempre la hacía sentir como si lo que ella tenía que decir le importara, y eso le encantaba. Le encantaban sus ojos. Se podría decir que tenían un aspecto desagradable, que era lo que en su mayoría tenían, pero siempre transmitían sus sentimientos, especialmente su preocupación y preocupación. Y, aunque todavía no se lo había dicho en voz alta, realmente le parecían atractivos sus ojos. Por encima de todo, le encantaba su personalidad. Había algo en su sentido del humor que la atraía. Le gustaba su lado bobo cuando tendía a mostrarlo. La forma en que se mantuvo leal a aquellos que amaba y por quienes se preocupaba, que ahora la incluía a ella, también fue algo que ella llegó a admirar durante la eternidad que pasaron juntos. Podría seguir y seguir hablando de lo que amaba de él. Había llegado a reconocer e incorporar esos aspectos positivos en su mente durante el tiempo que estuvieron juntos en el sello. Fue solo después de eso que se dio cuenta de lo que era el amor, cómo se sentía el amor verdadero. Nunca antes se le había presentado este sentimiento, pero no tenía quejas de tenerlo presente ahora. Él la amaba y ella lo amaba. Eso era algo que no se atrevería a cambiar por nada. Si alguien le hubiera dicho, años atrás, que su proceso de pensamiento se volvería así, lleno de amor incondicional por alguien como Subaru, probablemente lo hubiera desterrado, o matado, o torturado. Admitiría que cambió mucho, más de lo que jamás hubiera imaginado. Y pensar que todo fue porque la habían engañado para que la sellaran con un chico aparentemente normal por una eternidad. Sintió que una emoción particularmente cariñosa se elevaba dentro de ella cuando recordó los recuerdos de su tiempo juntos en el sello. No comenzó suavemente. De hecho, al principio se odiaron durante mucho tiempo. Pero, un día, él le tendió la mano. Comenzó a hablarle y, a partir de ahí, hablaron cada vez más hasta que finalmente se volvieron más cercanos a nivel mental, emocional y físico. Finalmente, eso condujo a su apego actual ahora, algo de lo que no podía quejarse en absoluto. Esa eternidad con su Subaru la cambió, de una manera que a ella le gustaba pensar que era para mejor. Al recordar cómo solía ser, no pudo evitar encogerse mentalmente. En verdad, no sabía cómo percibirse a sí misma en ese entonces en comparación con cómo era ahora. Quería pensar que ahora era una persona completamente diferente, con toda su personalidad habiendo sido cambiada. Mientras reflexionaba sobre esa pregunta, se sintió un poco desanimada a medida que una pequeña dosis de miedo se elevaba dentro de ella.
Sería una mentira decir que había desaparecido por completo. Pero, aún así, lo que quedaba de su antigua personalidad era solo una minoría dentro de su nuevo yo. Todavía podía sentir su presencia en lo más profundo de su ser, la personalidad egoísta y sociópata escondida detrás de un comportamiento elegante y tranquilo, pero en última instancia no era nada de lo que preocuparse por el momento, ¿o sí? Oye, Dora, ¿estás bien? Me has estado mirando por un rato, ¿sabes? Una voz la sacó de su propia mente. Se había dejado caer en un aturdimiento, sus ojos todavía miraban directamente a Subaru. Cuando ella salió de su estado, sus ojos se enfocaron directamente en los de él. Yo soy, respondió con una respuesta mayormente verdadera. Se aseguró de mantener sus ojos conectados con los de él para darle más razones para creer en sus palabras. Su cuerpo pareció relajarse un poco, después de que sin saberlo se hubiera puesto rígido ante la perspectiva de que su antigua personalidad todavía existiera dentro de ella. Solo estaba recordando cómo solían ser las cosas entre nosotros y cuánto hemos cambiado con el tiempo. Subaru solo la miró con una expresión preocupada por un momento. La miró a los ojos como si la estuviera estudiando. Pandora sabía que él no debía haber creído completamente sus palabras. Era una persona perceptiva y claramente notó que su lenguaje corporal cambió. Solo podía esperar que él no profundizara demasiado en eso, porque si le preguntaba qué estaba mal, entonces estaría inclinada a ser honesta con él. Ella no quería causarle más preocupaciones. Ya era bastante malo que él cargar con la culpa de lo que le había pasado a su espíritu y a todos los demás, aunque no debería ser así. Si alguien tenía la culpa, era ella. Había esperado que besarlo ayudara a aliviar sus preocupaciones y nervios, al menos un poco. Parecía haber funcionado, por lo que estaba realmente feliz, así que no quería provocar que esos sentimientos regresaran al contarle lo que la preocupaba. Un suspiro salió de la boca de Subaru, llamando la atención de la chica de cabello platino. El tiempo realmente puede cambiar a las personas, afirmó simplemente, desviando la mirada hacia el horizonte frente a ellos. Pandora siguió su mirada, agradecida de que no se entrometiera, aunque estaba segura de que eso no le impediría resolver las cosas con el tiempo. Estaba contenta de no tener que cargarlo con su confusión interna, al menos por ahora. Supongo que sí, ¿no? Estuvo de acuerdo con su declaración. Nosotros dos, especialmente. Ante eso, soltó una pequeña pero cordial risita. Sí, los dos hemos cambiado mucho, ¿no es así? Se quedó en silencio, su mirada se desvió hacia abajo. Pandora lo miró, su propia mirada ahora contenía la preocupación y la inquietud que alguna vez tuvo la suya. Dime, Dora, ¿puedo preguntarte algo? Su voz parecía tan deprimida, pero ligeramente esperanzada. Ella nunca apartó la mirada de él, sus ojos y expresión se transformaron en unos mezclados con más seriedad, mientras respondía, cualquier cosa. En ese momento, finalmente levantó la vista para mirarla, ¿crees? Se quedó en silencio nuevamente. Pandora solo podía adivinar por qué, pero tal vez no estaba seguro de si su pregunta era lógica o no. ¿Crees que podrías, usar tu autoridad para hacer que Beako mejore? ¿Cómo hacerla normal de nuevo, para que no tenga que sufrir así? Ella lo miró comprensivamente ahora. Por supuesto que él seguiría preocupado por ella, era una tonta al pensar que él se distraería de eso por mucho tiempo. Ella pensó por un largo momento, debatiendo algo dentro de su cabeza, antes de responderle, puedo, pero también no puedo. Subaru inclinó la cabeza ligeramente, ¿qué quieres decir? Tu autoridad te permite manipular la realidad, ¿cierto? Pensé que si alguien podía hacerlo, habrías sido tú. Pandora dejó escapar un ligero suspiro, entendiendo completamente su confusión. Mi autoridad me permite manipular la realidad, pero solo en una medida muy específica y bajo ciertas condiciones, explicó honestamente. Se concentró en él, viéndolo escuchar completamente su explicación y esperando que continuara. Es más como una manipulación de los fenómenos a mi alrededor, en lugar de solo la realidad. Toma el día en que nos conocimos por primera vez como ejemplo. ¿Recuerdas cuando me deshice de tus amigos, no? Subaru asintió, lo que significa que recordaba el evento del que ella habló. Si había algún sentimiento negativo que tenía sobre recordarlo, no lo mostró de ninguna manera obvia. Aunque dijo, sí, lo recuerdo. Dijiste que no deberían estar aquí antes de decir que se habían ido antes de que entráramos en esa habitación. Lo siguiente que supe es que simplemente se habían ido. Pero no podrías hacer eso por Beako. Solo di que ella nunca cambió. Pandora simplemente negó con la cabeza, negando la lógica y la declaración de Subaru.
Sin embargo, ella entendió que él llegó a conclusiones tan rápidas debido a su flagrante desesperación. Si bien entiendo de dónde proviene tu lógica, no es tan simple, dijo con una expresión neutral. Él la miró a los ojos y ella pudo ver claramente la desesperación en ellos como si fuera el cielo a la luz del día. Se sintió mal, terrible incluso. No quería que él se sintiera así. Quería ayudarlo lo mejor que pudiera. Continuó con su explicación. Cuando me deshice de tus amigos, fui muy específica con el lenguaje que usé. Cuando di la orden, dije que se habían ido después de que se desbloqueara la segunda cámara. ¿Recuerdas esto? Él asintió de nuevo ante su declaración, pero no agregó nada más. La expresión de su rostro y las emociones en sus ojos no habían cambiado. Ella habló una vez más, esto fue porque, si hubiera dicho algo como nunca aparecieron en primer lugar sus acciones dentro de la mazmorra no se habrían trasladado. Al ver que el rostro de Subaru cambiaba ligeramente a una expresión de confusión, una que encontró algo linda, continuó, si hubiera hecho eso, como alternativa a la orden que realmente había dado, entonces los caballeros nunca te habrían ayudado en esa primera sala de prueba. Para aclarar más, digamos que un individuo destruyó una aldea entera. Si dijera que el individuo en cuestión nunca había encontrado la aldea en primer lugar, entonces todas las acciones que había tomado en la aldea dejarían de existir. Todo lo que hizo se desharía. ¿Eso tiene sentido? La expresión de Subaru permaneció igual por un momento, antes de que lentamente comenzara a cambiar a una de comprensión y, posteriormente, arrepentimiento. Entonces, ¿estás diciendo que si intentas deshacer las cosas, si intento deshacer la transformación del espíritu, significaría deshacer todo lo que ha hecho? Interrumpió Pandora, entendiendo y terminando la línea de pensamiento de Subaru. Sería como si ella nunca hubiera absorbido a esas criaturas en primer lugar. Todo el poder mágico que ganó y absorbió con el tiempo se perderá. Esto significa que nunca nos habríamos liberado del sello. Subaru, de manera similar, terminó su línea de pensamiento por ella. ¿Crearía algún tipo de paradoja? Pandora asintió, si así se llama, entonces sí. Si deshago lo que se ha hecho a sí misma, estoy revirtiendo efectivamente su resultado final. No sé si siquiera funcionaría. Este tipo de escenario nunca ha sucedido antes. Hizo una pausa, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Su voz, llena de incertidumbre, habló de nuevo, si yo alterara esos eventos, una de dos cosas podría suceder. Se miraron a los ojos mientras ella hablaba, ambos transmitiendo sus emociones claramente a través de ellos. 1. No funcionaría, debido a la paradoja como la llamaste. La interferencia entre el tiempo y el espacio sería demasiado grande incluso para que mi autoridad la cambiara. O 2. Funciona, a costa de que ella pierda el poder que ha ganado y nos obligue a volver al sello. Ambos se siguieron mirando, ambos tenían una comprensión igual de las implicaciones que conllevaban esas dos posibilidades. O no pasaría nada y todo estaría bien, o todo se desharía a costa de que regresaran al sello sin una salida. Una probabilidad de 50 y 50, una que era inherentemente demasiado arriesgada para siquiera intentarlo. Entonces, supongo que no hay nada que podamos hacer. Preguntó Subaru en voz alta, más para sí mismo que para Pandora, mientras inclinaba ligeramente la cabeza hacia un lado, murmurando en silencio sus reflexiones para sí mismo. Parecía que todavía se aferraba a algo de su desesperación, su mente intentaba repetidamente pensar en formas de posiblemente arreglar el espíritu sufriente. No podríamos, tal vez podamos simplemente hacer que ella, deshaga su absorción. La forma en que la miró, todo lleno de la más pequeña pizca de esperanza que le quedaba. La aplastó. Ella negó con la cabeza y sus ojos se suavizaron. Desafortunadamente, eso probablemente no sea posible. Ella mencionó que esos seres, al ser absorbidos, se enredaron con su alma. Eso no es algo que se pueda pasar por alto. Me temo que algo tan complicado como eso no es algo que se pueda deshacer así como así. Es una suerte que ella haya podido encontrar algo para reprimir la mayoría de sus transformaciones físicas. Y Subaru hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para su siguiente declaración. Antes de que se te ocurra algo imprudente, piensa en cómo se sentiría ella al respecto. Ella hizo todo esto, por ti. ¿No crees que ella también se molestaría al verte de esta manera? Subaru solo la miró sin comprender por un momento. Ella no tenía más palabras que decir, así que solo esperó la inevitable reacción negativa a su declaración, algo que no estaba ansiosa por ver. No tardó mucho en suceder, sus manos se abrieron paso hacia adelante, se acercó la mirada a sus ojos en un intento de cubrirlos.
El chico entonces comenzó a sollozar lentamente, y cada vez parecía empeorar más. Sabía que ella tenía razón. Ella tenía toda la razón y él estaba completamente equivocado, ¿no? En ese momento, solo se aferraba a la más mínima de las posibilidades. Cosas que podrían ser muy imposibles de hacer. Y ella también tenía razón sobre Beatrice. ¿Qué pensaría? Conociéndola, probablemente le gritaría y le diría que dejara de ser tan estúpido. Pensó en esto mientras lloraba, sin un final aparentemente a la vista. Pandora sintió que algo dentro de ella se agrietaba y se rompía. Ella lo lastimó, lo hizo llorar, ella hizo esto. Se reprendió a sí misma en su propia mente, furiosa consigo misma por dejarlo sucumbir aún más a su tristeza con su honestidad brutal. Sin embargo, otra parte de ella razonó que lo que hizo fue lo mejor. Que era mejor para él saber la verdad, en lugar de dejarse llevar por falsas esperanzas y desesperación que podrían llevar a decisiones precipitadas e imprudentes. Incapaz de soportar más su llanto, debido a la creciente tristeza dentro de ella al verlo en ese estado, movió su brazo libre detrás de su espalda y lo atrajo directamente hacia su pecho. Claramente lo tomó por sorpresa, sus sollozos se detuvieron por un momento mientras su rostro se ponía rojo instintivamente debido a la posición en la que se encontraba. Pandora se permitió sonreír levemente, cerrando los ojos y usando su mano libre para frotar círculos ligeros alrededor de su espalda. En poco tiempo, la movió detrás de la cabeza de Subaru para poder comenzar a mover suavemente sus dedos por su cabello, haciendo todo lo posible para que se sintiera lo más cómodo posible. Entonces, de repente habló en un tono suave pero poderoso. No es tu culpa. La respiración de Subaru pareció entrecortarse ante sus palabras, sus ojos se abrieron lentamente por la sorpresa. Era como si realmente no hubiera esperado que ella le dijera esas palabras. Solo por su reacción, parecía casi negar sus palabras. Si alguien tiene la culpa, soy yo, afirmó simplemente, su sonrisa nunca se desvaneció y su mano nunca cesó sus movimientos. Subaru tardó unos segundos en registrar correctamente su declaración, alejándose de su pecho para poder mirarla directamente, para su consternación. Todavía se veía visiblemente molesto, incluso destrozado. Sin embargo, Pandora nunca dejó que su sonrisa vacilara. Comenzó a tartamudear entre pequeños sollozos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudo esto? SHHH, lo hizo callar, presionando el dedo índice de su mano libre sobre sus labios. Por favor, no intentes hacerme inocente. Si no hubiera aparecido, si no hubiera intentado hacerte unirte a mí, si no te hubiera amenazado a ti y a tus amigos, esto nunca habría sucedido. Así que, por favor, no te culpes a ti mismo. Subaru la miró fijamente por un momento, casi listo para discutir sus palabras con las suyas. Pero, mientras observaba la expresión de su rostro por un rato, vio la determinación inquebrantable plantada en su expresión. La sonrisa que mostraba no era solo algo para consolarlo, también era una garantía. Una garantía para todas sus palabras. Subaru sabía que si intentaba discutir contra ella, perdería. Ella simplemente no le permitiría negarlo. Empezó a apartar la mirada de ella, culpablemente. Eso no es justo, murmuró, claramente descontento con el giro actual de los acontecimientos. Quería discutir, pelear con ella por lo que decía, pero no podía hacerlo. ¿Era porque ella tenía razón? ¿Era porque realmente no tenía nada que defender o en contra de lo que defender? Inesperadamente, la escuchó soltar una pequeña risita, seguida de una mano que le ahuecaba la mejilla. Su cabeza, y posteriormente su mirada, se levantaron ligeramente. Hacia arriba. Vio la expresión de su rostro. Una sonrisa sincera y cariñosa y unos ojos llenos de amor por él. Su pulgar limpió algunas de sus lágrimas, la sensación suave y reconfortante de su mano finalmente se hizo más evidente para él. Ella cerró la distancia entre ellos, presionando ligeramente sus frentes una contra la otra. Desde allí, cerró la distancia aún más hasta que sus cuerpos estuvieron más cerca. Podían sentir la respiración del otro, con Subaru teniendo un movimiento más irregular debido a su sollozo y Pandora teniendo una estabilidad más tranquila. Subaru se concentró en su respiración constante y la usó para ayudar a calmar la suya. Los dos permanecieron presionados uno contra el otro por un rato más. Podían sentir vagamente el calor del sol naciente, pero estaban demasiado concentrados en sí mismos para registrarlo correctamente. Subaru mismo estaba atrapado dentro de su propia mente, pensando en todo. Si bien todavía se culpaba moderadamente, no podía encontrar dentro de sí mismo la fuerza para discutir contra el argumento de Pandora. ¿Era eso lo que ella quería? Quería que él estuviera de acuerdo con ella.
¿Que dijera que era completamente su culpa? Bueno, lástima, no iba a hacer eso porque, a pesar de que sus puntos eran válidos, él seguía siendo el que los había atrapado en el sello. Él todavía, a pesar de tener otras opciones posibles, eligió deliberadamente sellarlos y se aferró a ese hecho como su razonamiento. Sigue siendo mi culpa, encontró el coraje para murmurar en voz baja. Ella lo miró sin cambios durante unos segundos, antes de dejar escapar un profundo suspiro. Su boca se abrió para hablar, su voz era suave y ligera. Sé que, por mucho que lo intente, no cambiarás tu opinión sobre esto. Él asintió, confirmando sus palabras. De manera similar a cómo se sentía Subaru, ella se encontró incapaz de encontrar la voluntad para discutir con él. Sus ojos de repente se llenaron de resolución y certeza, algo que Subaru no dejó de notar. Para ella, solo había una manera de salir de este aprieto ahora. Hagamos un compromiso, sugirió de repente, lo que lo llevó a mirarla con una ligera confusión antes de volver a hablar. Compartamos la carga de la culpa entre nosotros, ¿de acuerdo? El viento pareció levantarse después de que ella pronunció esas palabras. Sopló su cabello un poco, lo suficiente para que se moviera ligeramente en correspondencia con el viento. Cuando Subaru miró su rostro, su expresión, pudo leer todas las emociones entrelazadas en su interior. Esas emociones y sentimientos no eran algo que quisiera negar. Entonces, inevitablemente dejó escapar un suspiro, seguido de cerca por una pequeña sonrisa. Está bien, bien. Ambos somos los pedazos de mierda que causaron este desastre, entonces. ¿Estás feliz ahora? Ella también sonrió. Aunque no le gustaba cómo él todavía se culpaba a sí mismo, al menos estaba agradecida de que hubieran llegado a un compromiso y terminaran con sus rondas de culpas. Español solo podía esperar que, con la culpa compartida equitativamente entre ellos, pudieran seguir adelante y mirar hacia adelante. No quería que él estuviera triste y se frenara por algo que no se podía cambiar. Eso era lo que ella también estaba haciendo lo mejor que podía para hacer, después de todo. Sí, soy feliz. Gracias, Subaru. Se permitió reír un poco. Cuando quieras, Dora. Su expresión cambió a una de leve confusión. Levantó ligeramente una ceja y bajó un poco la cabeza hacia un lado. Eso me recuerda. He notado que ahora empiezas a referirte a mí por ese nombre. ¿Qué significa? Subaru la miró, su sonrisa se hizo más grande ante la perspectiva de que le preguntara sobre el nombre que le había dado. Oh, es solo un lindo apodo que pensé para ti. Sin embargo, es solo una versión abreviada de tu nombre. Comenzó a moverse inquietamente en diferentes tipos de poses y posiciones mientras divagaba, algo que Pandora honestamente encontró lindo. Al principio pensé en llamarte Panda, lo que te compararía con una criatura tierna y adorable de mi mundo natal, pero terminé eligiendo Dora en su lugar. Pensé que, no sé, sonaba mejor, supongo. Verlo divagar y parecer tan feliz consigo mismo la hacía feliz. Tampoco tenía miedo de dejar que la viera feliz. Pandora comenzó a reírse al principio, pero pronto se convirtió en una risa total. No era el tipo de risa que insinuaría burla, o locura para el caso, más bien mostraba lo divertida y feliz que estaba. Subaru, sin embargo, al principio no lo entendió del todo. ¿Eh? ¿De qué te ríes? ¿No te gusta? ¿Puedo pensar en una nueva sí? ¿No? ¡No! Exclamó, su risa comenzando a apagarse poco a poco. Comenzó a sacudir la cabeza rápidamente en un intento desesperado de transmitir que él tenía una idea equivocada. Finalmente, sacudió la cabeza y se rió lo suficiente para que ella lo mirara, con una gran sonrisa en su rostro. Me encanta, puso su mano libre sobre su corazón. Estoy realmente feliz. Subaru sintió que se quedaría ciego en cualquier segundo. La pura belleza de esta vista era algo demasiado grande para que sus ojos mortales pudieran contemplarlo. Su piel pálida, cabello platino y sonrisa pura y genuina parecían reflejar la luz del sol, y directamente en sus ojos nada menos. Su corazón, y sus ojos, no podían soportarlo. Mientras tanto, Pandora, mientras Subaru intentaba mantener la calma, sintió una felicidad y una dicha internas infinitas. Nunca antes alguien la había llamado con un apodo tan cariñoso. Su corazón se aceleró y apenas podía mantener sus sentimientos en orden. No pudo evitar lo que pidió a continuación. Dilo otra vez. Subaru salió de sus propios pensamientos en ese momento. Sus ojos se volvieron a enfocar en ella, solo para ver una vez más la sonrisa radiante estampada en su rostro acompañada de ojos que esencialmente le suplicaban que cumpliera su deseo. Además, ella parecía haberse inclinado hacia adelante y más cerca de él con gran anticipación.
Una vez que su mente registró completamente estos hechos, se permitió sonreír con diversión. Dora. Como si algo la golpeara en el pecho, voló hacia atrás en un dramático movimiento. Subaru se sorprendió cuando la chica se apretó contra él. Lo abrazó con cariño, probablemente tratando de expresar su felicidad físicamente además de con sus palabras, con la misma mirada en su rostro. En cierto modo, Subaru estaba estupefacto por su comportamiento. Si alguien, literalmente cualquiera, que supiera cómo actuaba Pandora normalmente viera esto, inmediatamente diría que era una impostora o algo así. Las acciones que estaba tomando la bruja de la vanagloria en ese momento eran tan poco características de su personalidad pasada que era como mirar a una persona completamente nueva. Aunque eso era solo una prueba más de lo mucho que había cambiado, ¿no? Pandora misma reconocía y disfrutaba del hecho de que era diferente, aprovechándolo de todas las formas posibles. De hecho, Pandora había comenzado a volverse así mientras los dos habían estado atrapados juntos en el sello. Algún tiempo después de que sus manos se juntaran por primera vez, su personalidad dio un gran cambio y todo estaba completamente dirigido a él. Se volvió casi más feliz, más alegre, en cierto modo, y él podía verlo muy claramente a través de su conversación casi constante. Además, notó que ella también se había vuelto pegajosa a él de manera física, emocional y mental. Por supuesto, los mismos cambios también se habían aplicado a él. Se había vuelto más feliz a su alrededor y había comenzado a aferrarse a ella tanto como ella a él. Sin embargo, una vez que fueron liberados, Subaru sintió que volvía a caer en un estado de depresión y autodesprecio, similar a como había estado después de su llegada inicial al sello. Esto se debió en particular a su nuevo entorno y a las dolorosas verdades de lo que ocurrió debido a sus acciones imprudentes. Por lo tanto, aunque todavía, sin lugar a dudas, tenía un profundo sentimiento de amor y afecto por Pandora, su estado depresivo no lo motivó exactamente a actuar en consecuencia tanto como lo haría de otra manera. No estaba seguro de si Pandora había vuelto a un estado similar al suyo, pero sus acciones demostraron que aparentemente no lo había hecho. Desde el mismo momento en que se despertó, aunque parecía un poco menos expresiva, su voluntad de estar cerca y aferrarse a él era muy prominente. De hecho, parecía haberse vuelto más evidente ahora que estaban completamente solos. Subaru tuvo que preguntarse, ¿se estaba conteniendo porque Beatrice estaba cerca? ¿Estaba avergonzada? ¿O solo estaba haciendo esto para hacerlo feliz? Subaru siguió mirando a la chica que ahora tarareaba pensativamente en su regazo, balanceando la cabeza un poco hacia cada lado mientras pensaba. Su compostura parecía haber sido completamente reemplazada por este carácter despreocupado. ¿Era realmente ella? En un momento lo había dudado. La lógica estipulaba que lo era. La Pandora que había conocido al principio se había ido, habiendo evolucionado hacia alguien mucho más excéntrica y cariñosa hacia él. Subaru, honestamente, no sabía por qué el cambio había sido tan drástico. Sabía que, antes de que ella desarrollara sentimientos por él, nunca experimentó nada parecido al amor o la verdadera felicidad. Entonces, Subaru consideró que tal vez sus acciones nacieron de pura sinceridad, que estaba actuando así porque estaba abrazando todas las emociones nuevas y únicas que llegó a poseer. Cuando ella lo miró, con una sonrisa radiante todavía presente en su rostro, Subaru dejó que su duda comenzara a desaparecer. Su sonrisa, su mirada y sus ojos eran todos genuinos. Sus acciones y su deseo de ayudarlo eran de genuina preocupación y amor. Simplemente no había forma de confundir eso. ¿Por qué había dudado de eso, de todos modos? ¿Fue porque se odiaba a sí mismo? ¿O porque le resultaba difícil creer que alguien lo amara de una manera tan pura y genuina? Irónicamente, quería golpearse a sí mismo. Dudar de algo así sería insultar la eternidad que pasaron juntos. La eternidad en la que lucharon, superando muchos de los obstáculos invisibles que los retenían, y dejaron que su amor mutuo naciera y creciera. Un zumbido más fuerte de la chica le robó la atención. Cuando volvió a centrarse en ella, vio una nueva expresión de entusiasmo y anticipación menores tomar forma en su rostro. Parecía bastante emocionada, pensó. Sin embargo, después de darse cuenta de las acciones bastante extrañas y despreocupadas que hacía, se apartó un poco de él para recomponerse. Ahora, mientras la distancia entre ellos todavía era pequeña, lo miró de frente, en contraste con su regazo, a la misma altura de los ojos. Su postura se volvió más serena y rígida, como si estuviera tratando de contenerse para no actuar de manera tan indiscriminada con su pareja. Español. HL otra vez. ¿Estaba nerviosa, tal vez?
¿O estaba simplemente tratando de mantener su imagen compuesta y tranquila y fallando completamente en ello? Cuando su boca comenzó a abrirse y Subaru escuchó su voz, se confirmó que su compostura física traicionaba sus verdaderos sentimientos. Baru. Me gusta Baru. Aunque es solo una versión abreviada de tu nombre, como el que me diste. Fue como si un ángel hubiera bendecido sus oídos con su voz. Su voz se sentía tan angelical y resonó con su alma, al mismo tiempo que llevaba la dicha y la felicidad que realmente sentía con ella directamente a su corazón. Y, oh hombre, ¿no era tan linda en este momento? Pensó Subaru. Le tomó un poco de tiempo darse cuenta de que ella se había quedado en silencio, sus ojos taladrándolo con una anticipación aparentemente nerviosa. De repente se sintió culpable por hacerla esperar así, sonrió y comenzó a decirle sus pensamientos honestos, me gusta mucho. No, en realidad me encanta. Su exclamación vino acompañada de una pose pequeña, pero aún dramática, que solo Subaru era capaz de hacer, y tal vez Beatrice en un buen día. Se calmó bastante rápido y procedió con sus cumplidos. Creo que es genial que nuestros nombres sean tan simples y similares. Nos conecta de alguna manera, ¿no? Pandora, que en realidad estaba un poco aturdida debido a la exclamación confiada de Subaru, lo miró con los ojos muy abiertos. Su boca, que estaba ligeramente abierta en alguna forma de sorpresa, había cambiado rápidamente a una sonrisa genuinamente feliz. Ah, lindo, lo escuchó murmurar en voz baja mientras se rascaba la mejilla con su mano libre. Su expresión anterior desapareció en un instante, reemplazada por una de leve sorpresa y un rubor rojo. Su palidez inconfundible no ayudó al asunto, ya que solo hizo que su rubor fuera más prominente. Subaru notó su cambio de expresión y elección de maquillaje, y rápidamente se preocupó. Oye, Dora, ¿estás bien? Subaru había estado listo para hacerle 1.000.000 de preguntas, para ver si estaba bien e identificar qué había hecho mal. Sabía que ella tampoco estaba particularmente acostumbrada a los cumplidos. Incluso cuando estaban en el sello, él no la había felicitado demasiado a menudo, ni ella a él en realidad, porque su relación no se transmitía principalmente de esa manera. Entonces, ¿era eso? ¿Simplemente no estaba acostumbrada a eso, o en realidad él dijo algo que no le gustó? Pero tenía poco tiempo para formular tales preguntas, sin embargo, ya que antes de que pudiera comenzar a hacerlas, sintió un brazo envolviéndose alrededor de él y una masa corporal abordándolo. Baru ella lo estaba acurrucando. Esto realmente reforzó todo lo que pensaba sobre ella antes, ¿no? La posición en la que estaba actualmente se sentía tan natural y cómoda para él, pero al mismo tiempo se sentía extraña. Se suponía que esta chica era la infame bruja de la vanagloria. Bruja de la vanagloria. Bruja. De la vanagloria. La bruja en cuestión lo estaba abrazando con fuerza, frotando su mejilla cariñosamente contra su pecho poco impresionante. Según ese estándar, ¿ella era realmente esa bruja? ¿O era solo Pandora, una chica normal que se enamoró? Subaru se encontró comenzando a sonreír, su propio brazo devolviéndole el abrazo. Se dejó envolver por la sensación cómoda, mientras los dos se acurrucaban agradablemente juntos. Fue pacífico, durante aproximadamente 23 segundos. El viento se levantó de nuevo, golpeándolos directamente con una brisa fresca. Golpeó lo suficientemente fuerte como para sacarlos de su silencio relajante, pero lo que siguió fue aún peor. Ambos, simultáneamente, olfatearon el aire, antes de retroceder con prisa. Ambos se taparon la nariz en un instante, mirándose el uno al otro con expresiones horrorizadas. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que teníamos un olor tan horrible? Subaru había comenzado y Pandora terminó. Entonces, de mutuo acuerdo y en silencio, decidieron que ambos necesitaban un baño. De alguna manera, ni siquiera se habían dado cuenta de lo mal que olían. Ambos se preguntaban por qué Beatrice no se lo había dicho y cómo en Odd Laguna no se habían dado cuenta antes. Sin embargo, no perdieron el tiempo en pensamientos tan insignificantes y, en cambio, se concentraron en llegar al baño. Muy pronto, estaban parados justo afuera de la puerta del baño. Aunque ahí fue donde surgió otro problema. Bueno, al menos para el pobre Subaru. Espera, 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 espera. Gritó, moviendo dramáticamente su cuerpo en correlación con sus palabras. Miró hacia abajo a su izquierda, donde la chica más baja y de cabello platino estaba parada mirándolo con una expresión de leve confusión. ¿Cómo va a funcionar esto? Ella inclinó la cabeza hacia él, claramente todavía confundida sobre lo que estaba hablando. ¿Qué quieres decir, Baru? Rápidamente levantó sus manos unidas frente a sus ojos. Esto.
¿No crees que esto es, bueno, un problema? Su expresión no cambió. Todavía tan confundida como antes de que él le respondiera, ella preguntó, ¿por qué sería un problema? Me gusta tomar tu mano. ¿A ti no te gusta? Inmediatamente comenzó a sacudir la cabeza rápidamente hacia cada lado, su brazo libre lo siguió de manera similar, no, no, no. No es eso en absoluto. Cuando dejó de sacudir la cabeza y el brazo, cerró los ojos y respiró profundamente antes de dejarlo salir en forma de un largo suspiro. Baru, ¿qué pasa? Tienes la cara toda roja. La miró con expresión inexpresiva. Dora, escucha. Respiró profundamente, antes de usar toda la fuerza de voluntad que pudo reunir para comenzar su explicación. Estamos a punto de entrar al baño. Juntos. Vamos a, quedar expuestos, ¿sabes? Mientras Subaru intentaba desesperadamente transmitir el problema en cuestión, Pandora todavía no podía ver el problema del que estaba hablando. Ella le levantó una ceja. ¿Expuesto? En ese momento, Subaru dejó escapar un gemido. Estaba tratando desesperadamente de transmitir el problema sin ser tan directo, pero parece que ahora tenía pocas opciones. Realmente no lo estaba esperando. Con total vergüenza, comenzó. ¿Sabes? Los dos estaremos desnudos allí, ¿verdad? ¿Y? No es nada que no hayamos visto antes. Su respuesta inmediata lo hizo retroceder, tanto metafórica como literalmente. En realidad, no esperaba esa respuesta en absoluto. Le trastocó un poco la cabeza. Lo sé. Pero eso fue cuando no podíamos físicamente, reaccionar y sentir cosas. Esto es diferente. Todo su cuerpo estaba prácticamente temblando, los labios temblaban y los ojos llenos de desesperación. Pandora solo lo miró con una cara de neutralidad, lo que al principio alimentó su esperanza. Pero luego sus esperanzas se vieron completamente aplastadas cuando su rostro cambió, su boca se curvó hacia arriba y sus ojos brillaron momentáneamente. Su jadeo en su mano se tensó mientras rápidamente comenzaba a guiarlo hacia la habitación. Entonces supongo que tendremos que encargarnos de eso. Nani. Espera un segundo. Espera, Subaru dejó escapar un largo y, francamente, pesado suspiro mientras se hundía más en el agua. Su boca ahora estaba sumergida en el agua, sus ojos miraban hacia su izquierda. Allí estaba ella, con los ojos cerrados y sumergida de manera similar a él. Ambos estaban total y absolutamente avergonzados. Al contrario de lo que uno podría pensar, en realidad no pasó nada entre ellos dos. Físicamente, de todos modos. Mentalmente era una historia completamente diferente. Cuando Pandora lo arrastró al baño, no perdió mucho tiempo en intentar desvestirse. Sin embargo, había un problema. Llevaba una tela que tenía que pasar por encima de sus brazos para quitársela. Y, como ninguno de los dos estaba dispuesto a separar sus manos, Pandora simplemente decidió quitársela, para gran consternación de Subaru. No hace falta decir que Subaru estaba completamente sonrojado. Sí, se habían visto en sus trajes de cumpleaños mientras estaban en la foca, pero lo habían hecho como un intento inútil de hacerles sentir algo físicamente. Literalmente, cualquier estimulación física allí era nula y sin valor. Ahora, sin embargo, él era un blanco fácil. Sin embargo, lo que no esperaba era que el comportamiento de Pandora cambiara de repente. Cualquier confianza que hubiera mostrado anteriormente se desvaneció, reemplazada por lo que parecía ser pura vergüenza cuando la cara de la chica se sonrojó. Le habría parecido divertido si no fuera su turno después. Bajarse los pantalones nunca se sintió tan difícil. Después de eso, ninguno de los dos miró las regiones inferiores del otro durante más tiempo del necesario. De hecho, los dos echaron un vistazo o dos mientras se metían en la bañera, lo que no los ayudó en absoluto. Afortunadamente, no tuvieron que preocuparse por la estimulación física durante demasiado tiempo ya que, después de meterse en la bañera, el agua cubrió lo que estaba debajo lo suficiente como para oscurecer la vista directa. Les dio tiempo para calmarse y relajarse. Finalmente, los dos se acomodaron lo suficiente para relajarse. Mientras el agua tibia los cubría, finalmente se dejaron llevar por la sensación cómoda y placentera del baño. Se quedaron así por un rato, disfrutando del cómodo silencio en el que descansaban. Era agradable, incluso pacífico. Los dos sentían que podían descansar de la misma manera por otra eternidad. Mientras se relajaban, Subaru terminó dirigiendo su mirada hacia el techo. Un pensamiento se había presentado en su mente y era algo en lo que había comenzado a pensar. Sin haber llegado a una conclusión por sí solo, decidió preguntarle a su actual compañera de baño. Dora, ¿qué somos?
En ese momento, ella se levantó un poco de Lester, abrió los ojos y lo miró. Él también movió su propia mirada para encontrarse con la de ella, su confusión era obvia para él a primera vista, así que antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, Subaru habló de nuevo. En cuanto a la relación, ¿qué somos? Quiero decir, nos amamos, eso es seguro, pero nunca establecimos realmente cuál es nuestro estado civil oficial. Ella tarareó pensativamente ante la idea, ella misma insegura de cómo debería responder. Finalmente, le dio su opinión honesta. ¿Necesitamos una relación como esa? Creo que el amor que compartimos es suficiente, ¿no estás de acuerdo? Lo creo totalmente, confirmó él, mirándola con una expresión de seriedad para reafirmar su sentimiento. Es algo en lo que estaba pensando. Like, ¿hasta dónde llega? Siento que ser solo novio y novia sería demasiado poco para lo que tenemos. ¿Somos, como, una pareja casada? Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si lo interrogara en silencio. Él sudó una gota al ver su expresión inexpresiva, preguntándose qué exactamente estaba pasando por su cabeza. Afortunadamente, no tuvo que preocuparse por los pensamientos de la chica durante demasiado tiempo. Creo que tenemos algo mucho más significativo que eso. Algo más allá de un matrimonio jurado. Somos socios eternos. ¿Socios eternos? Sí. Se me acaba de ocurrir, ¿te gusta? Subaru resistió el impulso de reír mientras la chica lo miraba esperando una respuesta. Me gusta, no te preocupes. Pandora cerró los ojos, satisfecha con la respuesta que recibió, me alegra oír eso. Subaru lo admitiría, le gustaba el sonido. Si bien compañeros eternos no sonaba exactamente lo mejor, les quedaba perfecto. Preferiría tener un nombre más simbólico y significativo, uno que fuera único para los dos, en lugar de uno que fuera común o que simplemente sonara bien y se pronunciara bien. Se quedaron en silencio nuevamente por unos momentos, el silencio solo se rompió cuando Subaru habló de nuevo. Dime, Dora. Sí, Baru. Te amo. Ella sonrió, yo también te amo. Los dos terminaron volviendo al silencio relajante que disfrutaban antes. Cerraron los ojos y, ya sea que se dieran cuenta o no, se acercaron el uno al otro hasta que sus brazos se unieron. Contacto. Al principio, se sintió extrañamente agradable, natural incluso. Sin embargo, Subaru rápidamente abrió los ojos al darse cuenta ante el recordatorio de algo. Dime, Dora. Sí, Baru. ¿Cómo vamos a manejar la salida de aquí? Ella no pudo responder esa pregunta. Tada. Aquí estoy, al final de la historia en lugar del principio. Oh, espeluznante. De todos modos, pensé que para este capítulo en particular sería mejor poner mi exposición al final. Hablando de eso, prepárense para algo de exposición. Al principio, tenía muchas dudas con este capítulo. Me resultó más difícil escribirlo porque no estaba seguro de cómo sería recibido, sin embargo, finalmente decidí simplemente contar la historia. Este capítulo se centra tanto en el carácter de Pandora como en el de Subaru y les muestra a ustedes, la audiencia, cuánto han cambiado los dos, especialmente el uno con el otro. La exposición de Pandora al comienzo del capítulo debería cubrirla lo suficiente, pero haré una pequeña aclaración. Sí, ella es diferente de cómo es normalmente. Las razones por las que es así están explicadas, o deberían ser obvias. Aunque me pregunto si está completamente bien, ¿eh? Para Subaru, sus cambios son un poco menos obvios. Puede parecer que sigue siendo él mismo, lo que de hecho hace que conserve mucho de su antigua personalidad, pero su comportamiento y acciones en general son definitivamente, bueno, diferentes. ¿Por qué Pandora aparentemente cambió más que Subaru, te preguntarás? Bueno, esa respuesta tiene que ver principalmente con sus sentimientos. Tuviste un atisbo de eso en este capítulo, y si no lo entendiste completamente aquí, definitivamente lo harás bastante pronto. Y en caso de que alguien diga por qué simplemente superaron todo tan rápido, solo diré ahora que no, no lo hicieron. No voy a profundizar en por qué o cómo no lo hicieron, pero solo debes saber que, aunque se distraigan con otras cosas, no significa que lo hayan superado. Siempre estará carcomiendo sus mentes hasta que los problemas vuelvan a surgir. De todos modos, en notas no relacionadas, este capítulo, creo, marca el punto medio de la historia. En general, puedo imaginarme que quedan alrededor de 4 o 5 capítulos por hacer, la duración está por determinar, de la historia principal antes de llegar al final y comenzar mi próximo proyecto. Sin embargo, hay cosas sobre las que me gustaría pedirles su opinión. Estaba pensando en hacer una, bueno, escena con clasificación R entre los dos.
Realmente no sé si ponerla como un capítulo especial y opcional dentro de esta historia o hacer una historia completamente nueva centrada solo en esa escena. Estaba pensando en hacer esto último para que esta historia no se vea contaminada con algo así, pero ustedes pueden decidir. Además, estaba pensando en hacer capítulos especiales cuando termine la historia principal, presentando el tiempo de Subaru y Pandora en el sello. Incluiría lo que esperaría que incluya, por supuesto. Pensé que, dado que sigo haciendo referencia al tiempo que pasaron juntos allí, sería bueno ampliarlo. Nuevamente, déjenme saber qué piensan. Espero que lo hayan disfrutado, todos. Nos vemos en el próximo capítulo.